¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Aprendiendo Juntos, Lecciones y Ayudas para la Vida. Hoy abrimos nuestros micrófonos para centrarnos en el tema que nos compete en la mañana de hoy. Hablamos de las fuentes de información y el rol tan fundamental que cumplen en los medios digitales. Bienvenidos. ¿Sabías que para comunicar eficazmente una información o noticia en la web debes usar adecuadamente las fuentes de información? Esto te ayudará a ganar la confianza y generar la credibilidad en el público. Para iniciar con este recorrido, es importante que nuestros oyentes conozcan el significado de la palabra cita, lo interioricen y entiendan de qué les estamos hablando. Una cita es una idea que se extrae de otras fuentes de información, atribuyendo correctamente los créditos de autor y publicación del texto. Hoy nos vamos a centrar, queridos oyentes, en el estilo APA. En este estilo se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Para su adecuada utilización, les presentamos algunas sugerencias que aparecen en el Manual de Normas APA en su edición número 7 de la Pontificia Universidad Javeriana, donde nos hacen las siguientes recomendaciones. En primer lugar, tenemos citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Para esto queremos explicarles qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria. La primera son documentos originales que representan registros directos del tema que se aborda. Y la secundaria es una interpretación, análisis o comentario del tema objeto de estudio sin haber estado presente en el acontecimiento, sin ser una fuente primaria. Nuestra segunda recomendación es usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos, es decir, remitirnos a fuentes oficiales, canales oficiales, gubernamentales, estadistas, donde realmente nos den una información clara y verídica del tema que estamos usando. Tercera recomendación: apoyarnos con citas, datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo debemos comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras de la persona que está escribiendo el artículo. Es decir, entender correctamente el texto o la información que estamos leyendo para poder escribir con nuestras propias palabras el sentido de lo que queremos comentar o transcribir en nuestro texto. Otra recomendación es verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Por un lado, encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. Y por otro lado, en las citas parentéticas o entre paréntesis, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Teniendo como referencia estos puntos, nuestra invitada María Cardona, docente del Colegio Tilatá de la ciudad de Bogotá, nos da un consejo sobre el uso responsable de las fuentes a la hora de su utilización. Adelante, María, bienvenida. Es importante encontrar fuentes y lugares donde encontremos bibliografía cuya información sea pertinente, preferiblemente pues académica o científica, y pues varias fuentes a la vez para poder comparar y confrontarlas de manera que no tengamos una opinión sesgada sobre aquello que estamos indagando e investigando. Es importante también tener en cuenta de dónde proviene la información, pues los peligros de la información falsa generan un efecto de bola de nieve que en estos momentos, teniendo tecnologías tan innovadoras y nuevas formas de comunicarnos, pues suponen en cierta medida un peligro para pues la política internacional, para la economía, para las culturas, etc. Esas recomendaciones de María, esperamos haya quedado claro este tema de la citación en medios escritos de nuestras fuentes de información, y ahora queremos que entiendan también cómo se debe citar aquel material que es audiovisual. Para esto queremos
que conozcan las recomendaciones que también se hacen en el manual documento de la Universidad Javeriana, donde lo explican de la siguiente manera. Para todo el material electrónico, así como para las demás fuentes que tienen versión en línea, se eliminaron las expresiones recuperado de y DOI. En algunas de estas fuentes no se explicitan las fechas de publicación. En estos casos se usa S.F, que quiere decir sin fecha. Primero, para las páginas en el World Wide Web, www, se cita de la siguiente manera: apellido, fecha, título, nombre del sitio web, URL. Aclaramos que si el artículo no tiene un autor individual, el nombre del sitio pasa al lugar del autor y no tiene que repetirse. Segundo, para citar una película o cinta cinematográfica: apellido, director, año, nombre de la película, compañía productora y URL. Para serie de televisión se cita de la siguiente manera: apellido del productor, entre paréntesis productor, año, nombre de la serie, productor. Para citar un video: apellido, fecha, nombre del video, fuente y URL. Otro aspecto clave a la hora de citar en nuestros escritos es el parafraseo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Sin duda alguna, queridos oyentes, este tema es de gran importancia y nos muestra las diferentes formas que tenemos para no incurrir en conflictos legales por derechos de autor. Las fuentes de información son esos instrumentos, mecanismos, elementos que nos sirven para nutrir la noticia. Es deber de nosotros, como creadores de la información, verificar la veracidad o confiabilidad de la fuente y lograr su correcta citación a la hora de contar la noticia. Los dejo con esta información. Espero les sea de gran utilidad y servicio para el ejercicio de la profesión. Los acompañó Lina Viviana Pinzón y los espero en un nuevo episodio de nuestro podcast Aprendiendo Juntos, Lecciones y Ayudas para la Vida. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Chao, chao.